Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo cuarto de Cuaresma, en ciclo B. Este Evangelio es tomado de Juan, capítulo 3, de los versículos 14 al 21. El Evangelio trata del diálogo entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Aquí Jesucristo le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo por la gracia, ¿sí? Siguiendo la luz que nos da Jesús, abrazando la vida con el don del amor, el amor que se muestra en Jesús muriendo en la cruz. El Evangelio dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Como siempre, el Evangelio de Juan es muy profundo, ¿no? Es muy corto el texto, pero a la vez dentro de él está la riqueza de lo que Jesús vino a traer y de lo que Jesús hizo, ¿no? Y junto con Jesús el Padre, ¿no? Vamos a ver primero Nicodemo. Nicodemo es un magistrado judío, ¿sí? Estudioso de la ley, y se cree que también era miembro del Sanedrín. Y para que no lo vieran, se acerca a Jesús de modo escondido, ¿no? Para que los demás judíos no lo vieran, porque su fe todavía no tenía toda la fuerza, ¿no? Por eso Jesús antes, ya en el capítulo 13, versículo 1, antes del Evangelio que hemos escuchado, le dice: tenés que nacer de lo alto, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión de Nicodemo era humana todavía, ¿no? Necesitaba nacer de lo alto, necesitaba entrar en una vida que no era la vida humana que llega a su fin y muere, sino una vida que llega hasta la vida eterna, ¿no? Uniéndolo con lo de la samaritana, Jesús le da un agua que es eterna, que tiene vida eterna. Entonces el don de Dios, le dice a la samaritana, es esta vida. El don de Dios es la fuente de esta vida, que es el amor. Pero fijémonos lo que dice Jesús en este Evangelio, que más o menos es un monólogo por parte de Jesús, ¿sí? Donde le explica a Nicodemo y a nosotros qué es lo necesario para alcanzar esa vida que hablamos. Es una vida no de esta tierra, sino una vida eterna, ¿no? Fíjense las palabras, ¿no? Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Recordamos que cuando Moisés eleva la serpiente en el desierto, la serpiente sana a los israelitas para no morir, ¿no?
Así, del punto de vista humano, en Jesús es del punto de vista divino. Dice, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, ¿no? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, es necesario que Jesús muera en la cruz, ¿sí? Para que todos nosotros tengamos una vida eterna, una vida en el paraíso, junto a Dios. Y fíjense que está muy unido con lo que sigue después, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Otra vez, entonces esa vida eterna está unida con el versículo anterior, ¿sí? Y está unida con el hecho de que Jesús va a morir en la cruz y con el amor del Padre. ¿Cómo se explica esto? Y porque el pueblo elegido, sí, había sido precisamente elegido para caminar el plan de Dios, que era la unión con Dios, por las alianzas que ya se habían firmado y también se habían roto desde el principio, desde Adán, pasando por Noé, Abraham, Moisés y David. Pero como el pueblo de Israel había sido infiel, el pueblo de Israel estaba bajo la maldición. Entonces necesitaba que alguien viniese, alguien santo, alguien bendecido por Dios, para unir y para continuar este plan de Dios, o esta alianza con Dios, o esta unión con Dios Padre. Entonces la opción que Dios usa, que es la más hermosa y la más amorosa, que es el hecho de que Él mismo viene a la tierra. Más concretamente, envía a su unigénito, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que Él vino a nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió o entregó, dice el Evangelio, a su unigénito, porque Dios sabía que Él iba a ser maltratado e iba a morir, iba a cargar con todas las maldiciones del pasado, con todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. Por eso en esta Cuaresma nosotros debemos ver eso, el don de Dios. El don de Dios en Jesucristo, eso es lo que quiere. Sí, dolernos con Cristo doloroso, ¿sí? Pero a la vez con los ojos puestos en esa vida eterna. Jesús lo hace por nosotros, y entonces no quedarnos solamente en el sufrimiento, sino en el agradecimiento de Dios y en el vivir esta vida eterna, esta vida positiva que viene a traer Jesús, esta nueva alianza, esta buena noticia, no una mala noticia, porque a través de la cruz debemos ver esta vida eterna. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, porque Dios envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. Y aquí está. Entonces debemos ver, muchas veces nos quedamos solamente en el sufrimiento de Cristo y entonces decimos, tengo que sufrir y sufrir y sufrir, me quedo ahí. No es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que gocemos de la presencia del don de Dios, que es Jesucristo, pero en Jesucristo del amor de Dios, de la vida eterna, y más adelante va a decir de la luz. El que cree en Él no será juzgado, dice. Es clarísimo el Evangelio. ¿Por qué? Porque a través de esa fe en Jesucristo recibimos el don de Dios, al mismo Cristo, a la misma vida, a la misma gracia, al mismo amor que es la fuente de la vida.
En Juan, tanto la vida como la luz aparecen muchas veces. La vida aparece 54 veces en el Evangelio y la luz 29 veces. O sea que Juan pone en énfasis ya desde el prólogo en estos dos términos. Y la fuente de estos dos términos es el amor. Que también lo nombra al principio, porque tanto amó Dios al mundo que nos ha dado esta vida que es Jesucristo, esta luz que nos guía que es Jesucristo, y el Espíritu Santo que sopla donde quiere. Sopla donde quiere, quiere decir Él es el que nos guía, que nos guía a la luz, que nos guía a recibir la vida. En el prólogo primero nombra la vida y después la luz. Aquí en este Evangelio lo hace al revés, porque quiere explicar que la luz nos lleva a esa vida eterna. Y fíjense, este es el juicio, que la luz vino al mundo, acá está clarísimo, que es Jesucristo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque en ese tiempo y en todos los tiempos, los que conocen a Jesucristo prefieren no seguirlo por una conveniencia, que es lo que expresa Juan, porque sus obras eran malas. Sabiendo que las obras eran malas, prefieren o les conviene no seguir a Jesucristo, pero entonces ya están juzgados. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. O sea, ya hay una conciencia. Habla de las personas que son conscientes de que han seguido las malas acciones, no las de que son inconscientes, no las que no conocen a Jesús, sino de aquellas que son conscientes y prefieren ocultar, vivir en oscuridad, para poder obviar el hecho de que ya están juzgados, pero algún día esta vida no es eterna, van a poder ver que han cometido esas malas acciones que ya conocen. Pero la gente que conoce a Jesús, que cree en Jesús, que está con Jesús, tiene la vida y es eterna, y por eso camina en la luz para recibir esta vida, y a través de la vida, de la fuente que es el amor. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz. La luz es el camino que nos lleva a la verdad que es el don de Dios, es Jesucristo, que nos da la vida y que nos da el amor, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Entonces, no es solamente esa fe ciega, o sea, no solamente la fe en Jesucristo, sino que por creer en Jesucristo obramos en la luz, obramos en la verdad, obramos con la vida y con el amor. Y así nos convertimos en hombres nuevos, como dice San Pablo. Así nacemos de nuevo por nuestro Señor Jesucristo. Así somos hombres felices, alegres, la alegría del cristiano, como señala la carta a los Gálatas, esa libertad también de ser cristiano por el hecho de que aspiramos a una vida eterna y que ya tenemos dentro de nuestro corazón. Tantas cosas positivas acercándonos a la Cuaresma, que esta Cuaresma sea o nos dé una visión muy positiva en medio de lo que sufrimos, de la oscuridad y de todo eso, que se prenda una luz que es el camino que nos lleva a sentir la vida de Dios. ¿Por qué sentir? Porque esa vida trae el amor, un amor eterno, un amor que no muere y un amor que colma. Dos cosas, que no va a parar y que me colma totalmente.
Bueno, recemos juntos, pidiendo esa fe y pidiendo obrar bien, ¿no? Para que poder recibir estos dones que Jesús nos regala en esta Cuaresma. Pidamos ser sanados, pidamos nacer de nuevo para ser hombres y mujeres felices, alegres y llenos de la vida y del amor de Dios. Rezamos el Salmo 136. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion. En las sauces de las orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos, cantadnos un cantar de Sión, como cantar un cántico del Señor en la tierra extranjera, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Pongamos a Jesús, a nuestra nueva Jerusalén, a nuestra nueva vida en la cumbre de nuestras alegrías. Y que Dios nos siga bendiciendo. Y nos vemos en el próximo comentario bíblico.